Hay un secreto, el cual se mantuvo oculto por mucho tiempo y ahora se nos ha dado a conocer. Este descubrimiento nos lleva a vivir de una mejor manera. Acompáñanos a descubrir cuál es el secreto. Bienvenidos a Viga Podcast. Hola, bienvenidos una vez más a Viga Podcast. Estamos muy contentos de este séptimo episodio. Como siempre es un placer estar aquí, ¿verdad, mi amor? Así es, estamos muy contentos de que puedas vernos, aunque nosotros no te veamos, pero sabemos que mucha gente nos ha estado viendo a través de esta plataforma y estamos muy contentos de todo lo que estamos hablando y lo que la gente está logrando entender. Así es. Y eso más que nada es una gran satisfacción, ¿verdad? El escuchar personas decir por medio de este podcast y de lo que pues, hemos estado hablando por las mismas plataformas, pero Así es. en otras cápsulas o en otras redes, pero en otras secciones, vaya, ¿verdad? El hecho de que nos digan, ya entendí. Y bueno, acabamos de estar en el Viga Camp de mente. Nuestro primer campamento después de muchos años. Después de muchos años, el primer campamento de Viga. Después yo creo que de 15 años sin hacer campamentos para jóvenes, pero que realmente... Cuando nosotros éramos los jóvenes. Cuando nos tocaba ir a disfrutar a nosotros, ¿verdad? Claro, pero bueno, también lo disfrutamos claro desde otra perspectiva. Así es, pero... Wow, yo creo que fue un rotundo éxito. La verdad no me lo esperaba. Así, platicábamos superó nuestras expectativas. Que platicábamos que superó todas nuestras expectativas, como dijimos. Hace 15 años nos tocaba a nosotros disfrutar de eso, desde el ir de espectador a disfrutar como un miembro más de los que iban al campamento, pero ahora fue un planear estrategias para incluso desde el hecho de invitar, ir a otras iglesias a invitar esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar hoy del episodio 7 es evidencias de un nuevo nacimiento. Entonces yo lo veía desde ese momento decir, wow, eso es lo que nos lleva allá a poder accionar, a poder decir, bueno, hace 15 años que no hacemos campamentos, pues vamos haciéndolo, porque hay algo que nos impulsa a hacer eso, ¿verdad? A tener la necesidad de decir, bueno, la juventud de ahora necesita esto. Así es. Yo creo que vimos jóvenes transformados. Claro, y más que nada porque en el conocimiento de esta verdad no estamos acercándonos o hablándoles a ellos o viendo cambios en sus emociones, sino estamos viendo cómo van entendiendo y van madurando, van comprendiendo y el cambio es real. No es el joven de un campamento y después regresa a casa y sigue siendo el mismo. Hemos estado con ellos a lo largo ya de todos estos últimos días y los hemos visto sus comentarios y cosas. Y a mí era tan sorprendente porque el enfoque de este campamento fue de mente, sí, pero no de que estén locos, sino que fueran de mente de Cristo, de mente de reino, de mente de este nuevo pacto. Y yo vi y estoy viendo un antes y un después de los jóvenes que fueron a este campamento. ¿Por qué? Porque ahora, no sé, como que los jóvenes realmente la pescaron y dijeron ya entendí, porque hay evidencia de ese nuevo nacimiento. Así es. Entonces, de eso se va a tratar este séptimo episodio, evidencias de un nuevo nacimiento. Y el hecho de cómo saber que he nacido de nuevo. Yo creo que esa es la parte más fundamental. Porque, bueno,
hay formas en las que hemos conectado con personas de distintos lugares de México y de muchísimos otros lados, y yo creo que ha sido la gracia de Dios en nuestra vida, que te comentaba en la mañana. Se han acercado a mí y han hablado conmigo, han abierto su corazón, expuesto su vida para pedir un consejo. Entonces en la mañana hablaba con una persona y me decía, ¿cómo puedo? Yo tengo el conocimiento de que soy una hija de Dios, yo tengo el conocimiento porque en la iglesia me han enseñado todo este tipo de cosas, que somos hijos de Dios, que Él nos ama y todo, pero ¿por qué me siento de esta manera? O sea, porque yo siento que no merezco una persona que esté conmigo, que no soy suficiente, que no, que algo me falta. Y yo veía el mensaje y realmente me dolía en el corazón decir, ¿cómo es posible que hemos adoctrinado o hemos sido adoctrinados? Y era lo que hablábamos en los episodios anteriores. Y cómo es posible, te decía cuando venía del trabajo, cómo es posible que se nos haya sembrado, sí, siempre la palabra, o sea, el hecho de lo que está escrito y todo, pero nunca se nos ha hecho cómo vivir la verdadera vida. Porque hemos visto y a lo largo de estas últimas semanas, incluso aún más, yo creo que en cuanto más vamos nosotros creciendo, más vamos madurando, más vamos entendiendo, más tenemos como ese alumbramiento y vemos lo que está a nuestro alrededor y decimos, ay, Padre Santo, ¿qué está pasando en este mundo, en este momento? Entonces, esa parte nos golpeaba en la realidad y nos reafirmaba más este tema, que teníamos que hablar y teníamos que exponer. Y es por eso que a veces hacemos tanto énfasis o tanto hincapié en vean nuestros podcasts, no porque queramos ser famosos o para que vean que nos vemos bien guapos aquí, no es por eso, es simplemente porque creo que hemos encontrado una manera de poder desmenuzar poco a poco y estarle mostrando esta realidad a la gente. Y yo le decía, es que todo esto lo sabes. Pero si no hay un nuevo nacimiento, si no es Cristo quien gobierna tu vida, no va a pasar nada. Porque no hay evidencia. Tienes el conocimiento, pero eso no es suficiente. Tiene que haber un nuevo nacimiento en ti para que todo lo que ya sabes comience a surgir efecto. Ahora, ¿cómo lo sabes? Porque como lo escuchas desde un punto de vista en donde eso te condena o te da libertad. Entonces, esa parte es donde dijimos, estamos 100% seguros del tema que estamos dando, todo lo que estamos hablando y hemos llegado aquí ya, por fin. Así es. Porque, bueno, hemos estado hablando desde el inicio de este podcast y como dice, siempre les recomendamos cada vez que viene alguien y nos pregunta y ve el podcast. ¿Por qué? Porque vamos paso por paso. Creo yo que está bien explicado. Vamos paso por paso. Vamos haciendo como que una continuación de lo que estamos hablando. Entonces, por eso digo, hemos hablado desde el secreto de la vida, porque tenemos que entender eso. O sea, ¿cuál es el secreto de vivir bien? Y pues eso es Cristo, ¿no? Después hemos estado hablando también de los tipos de vida, porque cómo voy a saber cuál es la vida que me gobierna. Y después iniciamos con el diseño del alma. Entonces, ahora, entendiendo todas estas cosas, ¿cómo dar evidencia de este nuevo nacimiento? Así es. ¿Verdad? Porque mira, a lo que tú dices, realmente, y esto es algo fuerte para la audiencia, para todos aquellos que nos ven, es algo fuerte el hecho de decir, no todos los que van a una iglesia han nacido de nuevo. Probablemente nos van a poner y no vamos a dar porcentajes porque incluso es en muy muchas... apantallador y muy triste. Exactamente. Entonces, pero es una realidad. O sea, no todo el que va a una iglesia es nacido de nuevo. Lamentablemente.
¿Por qué? Porque para que haya un nuevo nacimiento, o mejor dicho, para que haya evidencia de un nuevo nacimiento, tienes que tener esta vida Así es. y dar testimonio de esta vida. Ahora sí, vaya la redundancia, que haya evidencia, porque si no hay evidencia, si en algo no hay una evidencia, incluso cuando hacen un estudio científico, Así ellos es. tienen que pasar de una hipótesis A a, una evidencia. a un, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Vaya, a una tesis, por decirlo así. ¿Sí? De decir, bueno, yo creo esto. Pienso que así va a salir. Así es. Y hago mi hipótesis y ya después digo, hago las pruebas y hay una evidencia y dentro de esa evidencia dices, es cierto. Exacto. Yo creo que era lo que le decía en la mañana. Es que aunque haya un conocimiento, eso no da evidencia. No, la no hay misma un nuevo palabra lo nacimiento. dice. La letra mata. Así es. Y creo que lo podemos estar 100% seguros de esta estadística porque en algún momento fuimos parte de la estadística. Sí. O sea, claro. fuimos esa parte hasta que no entendimos y logramos brincar eso y decir. De hecho, a eso que mencionas, estábamos platicando en una de las iglesias que tenemos dentro de la red. Y era bien chistoso, ¿verdad? Porque nos preguntaban acerca de eso, o sea, porque verdaderamente ha estado habiendo un alumbramiento, un interés sobre esta nueva vida, y que eso es demasiado bueno, pero nos preguntaban, o sea, ¿y ustedes cómo lo han llevado? ¿Cómo van? O sea, no cómo van, sino cómo llegaron allá. Yo creo que preguntando en una manera de decir, wow, ya han de tener muchos años entendiendo esto, ¿verdad? Y yo les comentaba, mira, escuchando esto, tenemos de oídas te había oído. Más de 22 años o 22 años por ahí aproximado, pero más o menos 22 años de escucharlo, de entenderlo, les digo, de entenderlo. Tenemos 5 años más o menos. Pero de vivirlo, tenemos como de agosto por acá. O sea, un año. Estamos a punto de cumplir un año de vivirlo. A punto de cumplir un año, ¿verdad? De comenzar a vivirlo, porque pues esto es una carrera y tenemos que ir madurando muchísimas cosas, nos iba ¿verdad? ganando la carrera en lugar de nosotros correr la carrera, ya nos llevaba ventaja. Así es. Pero wow, digo yo, no es el hecho de decir cuánto tiempo tiene, no, aunque lo puedas entender hoy, hoy puede tu vida ser transformada de una manera increíble y pasar de la estadística mala de la mayoría, así es, a una minoría que vamos a ir siendo en un futuro una gran mayoría. ¿Verdad? Porque realmente, o sea, aunque digamos, apenas un año, pero un año bien vivido. Un año, y además de bien vivido, disfrutado. Sabes, yo creo que, como les decíamos, se nos cambió el chip por completo y logramos entender y vivir las cosas de una manera tremenda porque hemos visto que somos diferentes. Sí. O sea, yo puedo dar fe de la evidencia de tu nuevo nacimiento y tú del mío. Así es. Y la gente que está a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, y yo se los comentaba, no recuerdo exactamente ahorita quién, pero les comentaba, no nos damos cuenta hasta que lo empezamos, hasta que a veces alguien más nos lo dice. Sí. Y esa parte es súper, súper tremenda porque la gente puede lograr ver que tú has nacido de nuevo a través de esta evidencia. Así es. Porque, jole, es algo, te digo, tan a veces difícil de hablar.
en cuestión de decir, bueno, oye, ¿cómo que... ¿Cómo puede ser que lo que dices, ¿no? Que en la iglesia no todos son nacidos de nuevo? Pues la misma palabra lo dice, o sea, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice, incluso, llegará el día que ustedes me digan, hey, yo predicaba en tu nombre. Oye, yo hacía esto en tu nombre. Yo era pastor de una iglesia. Yo era apóstol de una iglesia. Yo era arcángel de una red. Pero realmente el Señor va a decir, oye, no te conozco. Oye, ¿y sabes que sí es una realidad? Porque conozco mucha gente. Algunas más cercanas, otras no tanto. Pero que han estado 20 años en el evangelio conociendo esta palabra y no ha visto cambios realmente en su vida. O sea, al contrario, yo decía en estos días, los veo que va aún más para atrás. O sea, que eso que tenía que haber cambiado va más para atrás en su vida. Sí. ¿Y por qué? Porque entonces utilizamos la palabra, como tú decías hace rato, la letra mata, utilizamos la palabra para condenar al otro. Así es. No para ver lo nuestro y para decir, yo me estoy equivocando, yo tengo que aceptar que debe ser Cristo en mi vida para poder producir cambios. No. Yo quiero que el otro cambie. Entonces, queremos evidencia del otro, no mía. No, así es. Y eso pasa en la mayoría de los congregantes. Quiero ver tu evidencia, pero ya después vemos cómo me va a mí. Y no, o sea, no va a haber un cambio ahí, no, eso es una clara evidencia de que no hay un nuevo nacimiento. Sí, o sea, totalmente. Ahora, ¿cómo dar evidencia de este nuevo nacimiento? Vámonos adentrando. Vamos, aquí tengo la escritura en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, y es yo creo que como todo nuevo nacimiento, incluso en lo biológico, necesitas alimentarte de algo. Claro. O sea, y la primera, quiero hacer énfasis en esta parte, porque lo primero de lo que tú te alimentas hace una gran diferencia. Y era lo que veíamos en puntos anteriores. Cuando las estadísticas son claras, humanamente hablando, los bebés que se alimentan del seno materno, su primer alimento es el seno materno, que son los calostros. En sus primeras horas de vida, generan mayores defensas y anticuerpos para luchar contra el mundo exterior. Pero los que se alimentan de fórmula, que realmente no viene por más que sea la mejor fórmula del mundo, que no viene con lo esencial, que por algo el cuerpo lo crea en la infinita gracia y sabiduría de Dios, tienen menos defensas para enfrentarse al mundo. Si lo trasladamos de esta manera, un cristiano que entiende y escucha en su nuevo nacimiento la verdad de una verdad presente y un nuevo pacto, va a tener mayores herramientas para cruzar las aflicciones que el mundo le va a dar. Como dice la palabra, pero quien no se alimenta o tiene mezclas o está sin un alimento realmente bueno que no sea adulterado, entonces va a pasar por mayor aflicción, porque aunque hayamos nacido de nuevo, si no mantenemos un buen alimento, vamos a estancarnos, nos vamos a truncar. Así es. Ahora entonces, cerramos el paréntesis. Entonces, toda novedad de vida necesita alimentarse de algo. Y hay algo muy importante que yo he escuchado de varias personas que se dedican a nutrición, etcétera, ¿no? De ese tipo de temas.
Y hasta yo me acuerdo que cuando yo estaba chico escuchaba un anuncio, no recuerdo de quién, pero recuerdo un anuncio en la televisión que es algo que hoy entiendo a esto que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Porque pues sí, lo entendemos a lo biológico, pero esa palabra me encantaba, bueno, me encanta ahora, eres lo que comes. Ay. O sea, realmente sí eres lo que comes. Sí. Eres lo que comes totalmente. Entonces, dentro de esta evidencia que estamos hablando, de este nuevo nacimiento, a mí me encanta y fue algo tan bonito a mi corazón y yo sé que también para ti, el hecho de después de este campamento, donde le dimos duro y tupido a los muchachos en su identidad, en qué es a lo que ahora tienen, su diseño, su propósito, todo aquello para lo cual ellos fueron creados y tantas cosas. Y dentro de todo esto, el hecho de que te estás alimentando. Muy importante. Y me encantaban, de verdad, yo estoy tan contento. Yo te comentaba a ti, le comentaba a nuestro pastor el hecho de, para mí con eso es ya suficiente. Ganamos algo extraordinario. Glorioso. Porque recibía un mensaje de alguien que ahora considero un amigo. Y me decía, mucho. Quiero comer de esto. Claro. O sea, ¿qué me recomiendan para seguir comiendo de esto? Porque no quiero que eso se quede ahí. Necesito estar comiendo de esto para conocer aún más. Y se despertó algo que quizá estaba dormido. Claro. Algo que quizá por mucho tiempo cayó en un reposo de decir, bueno, no. Pero estoy cómodo en esta zona. Y hubo algo que yo digo, wow, despertó esa vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mira, dice aquí Primera de Pedro 2:2, perdón. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead, desea. O sea, y cuando alguien desea algo, no es que lo quieres, porque puedes querer algo y, bueno, me gustaría, ¿no? Lo quiero, pero desearlo es, quiero obtener ya. O sea, voy a buscar la forma de yo poder obtener esto porque lo necesito. Claro. Cuando tú deseas algo, es porque realmente tú crees y sabes que lo necesitas. Entonces dice, desea como niño recién nacido. ¿Cómo desea el niño recién nacido? El pecho de mamá, la leche materna. Lo busca, está desesperado, hasta llora por el hecho de dame, por favor, lo necesito. ¿Sí? Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y es algo que realmente nosotros tenemos que hacer, o mejor dicho, no hacer. La palabra correcta sería, es algo que cuando hay un nuevo nacimiento, esa yo creo que es la primera evidencia que da ese nuevo nacimiento. El deseo. El desear como niño recién nacido la leche espiritual, pero esto también es muy importante, no adulterada, sin mezclas. Era lo que te comentaba hace rato. Yo le comentaba a la iglesia y ahorita para poder decir, ¿cuál sería una leche adulterada? ¿Cuál sería una leche con mezclas? Nos enseñan tanto la religión. Y no la religión católica. Cuando yo hablo de la religión, es la religión cristiana evangélica. Así es. Entonces, nos enseñan a que tenemos que vivir nuestra vida como Moisés, como David, como Job,
como Noé. Y nos sacan un listado tremendo, como Jonás, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo. O sea, y nos sacan tantos personajes de decir, tienes que vivir la vida así. Pero digo yo, bueno, ¿tengo que vivir la vida de ellos o tengo que vivir la vida de Cristo? Era lo que yo estudiaba en estos días y veía una parte muy importante que te compartí y te decía, lamentablemente la doctrina religiosa no ha logrado entender, y pasamos por ahí, muchos vivimos esa parte, no ha logrado entender cuál es el propósito de que tengamos a nuestro alcance el Antiguo Testamento. Sí. No hemos logrado ver que nos habla de lo que había de venir, de lo que es una representación clara de lo que después vemos en el Nuevo Testamento, de cómo fue de cómo se presenta Cristo. Si no logramos ver en el Antiguo Testamento que todo hace referencia a Cristo y que estaba ahí desde el principio, entonces vamos a pasar por esta vida adoctrinando a la gente, enseñándoles que deben de ser como Elías, que deben de ser como Eliseo, que deben de ser como todos los que ya mencionaste, Moisés y todo, pero no es ahí. O sea, el hecho de que estén ahí y de que su vida sea explicada en las escrituras y todo lo que ellos lograron hacer es para que podamos ver que lo que iba a venir se resumía en una sola persona. El detalle ahí es que siempre buscamos un manto profético que tomar. Claro. O sea, siempre buscamos un manto profético que tomar. Pero lo que estaban ellos profetizando ya sucedió. Ya sucedió. O sea, ya sucedió. Ahora no tengo que tomar un manto profético. No. Yo tengo que tomarlo consumado ya. Consumado, sí. Y bajo eso consumado, entonces si yo camino bajo eso consumado, yo voy a comenzar a expresar eso consumado y yo voy a empezar a dar evidencia de eso consumado. Entonces yo no tengo que estar buscando ningún manto profético cuando lo profético ya es hoy. Así es. O sea, ya no hay un mañana. El mañana que es el yo seguir expresando la vida de Cristo. Ya es una realidad. Todo eso que se habló en ese momento ya es una realidad hoy en mi vida. No podemos basar nuestra vida en esperar. Sí, porque mira, en la misma Biblia viene un ejemplo buenísimo que a mí me encanta. Lo pueden encontrar en los evangelios, que es la historia del joven rico. Él hasta cierto punto creía que estaba dando evidencia de una vida buena. Sí, porque ahí todavía no podríamos hablar de una novedad de vida, ¿no? Así es. Y él le estaba diciendo, maestro, dice, para no equivocarme, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Y le dice, a ver, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, yo creo que hasta se puso contento este vato. De haber dicho, sí, lo estoy logrando. Porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo creo que este joven rico estaba en la alcurnia del momento de decir, mírenme, yo hago todo bien y aparte de todo he hecho todo esto en esta tierra. Rico. Ajá, he hecho riquezas, he hecho todo. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, yo creo que en ese amor ha de haber sido
Ay, que hasta tuvo ternurita. compasión. ¿Verdad? Ay, cosita. Y le dice, una cosa te falta. Te falta solamente una cosa. Y en ese te falta una cosa, yo creo que Jesús estaba viendo bueno, tú has estado viviendo la vida como Moisés te la plantó. Así es. Como conforme a la Moisés ley. te la mostró en una ley y esto, el otro, conforme a la historia que tú ves a un Elías, conforme a la historia que ves a un David, pero Jesús le dice, a ver, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes. O sea, él estaba diciendo, ve y despójate de todo lo que tienes, despójate de todo lo que representas, Lo porque que te ahora da tu identidad. donde estás tú en la alcurnia, ya no vas a estar ahí, porque ya no vas a tener nada, ya no vas a figurar, ya no vas a tener quizás la aceptación de todos los fariseos, los saduceos y todos los feos. Entonces, realmente ya no vas a tener ese posicionamiento que hoy Así tienes. es. Despójate de todo eso, despójate de todo, y yo lo pongo incluso de esta manera, como lo leíamos, despójate de todo lo adulterado que te enseñaron. Así es. Y ven, dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme muriéndote a ti, porque tomando tu cruz. Tu cruz. Entonces, ¿por qué necesitas morir A ti. para poder vivir ahora? Para comenzar a dar vivir. evidencia de ese, en ese momento no nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero de ese despertar de decir, wow, verdaderamente quiero seguir a Cristo. Así es. Porque esa es la parte que se vuelve circunstancial e importante. Y ahí es donde yo voy a lo siguiente. Y wow, yo también decía, sí es cierto, no puede ser. Que lo leí y no lo entendí. No. De estas mismas personas que estamos hablando, de que me mandaba el mensaje, Ajá. y oye, queremos alimentarnos de esto. Y decía ella, si te acuerdas también el domingo, decía que le mandaba un mensaje a su mamá. Y le dice, hija, olvida todo lo que te enseñé. Sí. Todo lo que te enseñé, olvídalo, por favor. Porque yo tampoco lo entendía. Y comienza a vivir bajo los nuevos, y no nuevos, porque no son nuevos, están ahí. No es de que no los acabemos pero de bajo la revelación que ahora tenemos, vaya, Así es. que es el Cristo impartido en nosotros, no un Cristo que podamos ver todavía desde fuera, un Cristo que podamos entender todavía desde lo exterior, sino un Cristo que en nuestro interior ha hecho una obra extraordinaria. Así es. Que cuando nosotros, fíjate, eso es algo que yo he aprendido bastante, que cuando nosotros entendemos que no hay un Cristo ya externo, que yo no voy hacia donde Él está, entonces yo comienzo a vivir la vida no por lo que yo veo afuera. Exacto. Sino que mi alma ya no tiene que voltear afuera, sino hacia adentro, de decir, ay, yo quiero el amor que tiene él, yo quiero la paciencia que tiene aquel, o el hecho de, bueno, yo quiero, no sé, el amor que tenía David. Uh-huh. Yo quiero la determinación que tenía, no sé, Eliseo, o yo quiero o yo quiero la sabiduría que tenía Salomón, o yo quiero la convicción que tenía Daniel y sus amigos. No,
O sea, cuando comienzas a voltear hacia adentro y el decir, wow, aquí está el amor, aquí está Así la es. paz, aquí está esa determinación, aquí está esa convicción, aquí está, o sea, Todo el paquete. todo el paquete completo. Yo no necesito lo que está ahí. Era Yo lo tengo ya en mí. como el video que grabábamos hace unos meses cuando estábamos, que te decía que hay una representación o una historia que dice que cuando lleguemos al cielo, yo quiero preguntarle a Josué, ¿qué sentiste cuando paraste, Cuando el sol se cuando el sol se detuvo, detuvo? A la reina Esther, ¿qué sentiste cuando hallaste gracia delante de los ojos del rey? A Moisés, ¿qué sentiste cuando abriste el mar? Y estamos así, anhelantes por saber o por sentir lo que ellos sintieron cuando no entendemos esta nueva vida. Y yo creo que en esta representación ellos voltearían con nosotros y nos dirían, así es. tranquila, mejor tú dime y cuéntame qué sentiste, que lo que a mí me acompañaba externo, que lo que a mí se movía como Sí. una nube, como una llama de fuego, ahora eso vivía en ti. Así es. Tú lo tenías, no tenías que esperar a hacer un sacrificio ni nada. O sea, hubo alguien que murió para que tú pudieras tenerlo en ti, para que dejaras de buscarlo por fuera y ya, o sea, vive en ti. Entonces, tú mejor cuéntanos qué sentiste, porque lo padre es esto que estás viviendo ahorita. Claro. No lo que yo hice. Lo que yo hice era preparar o ir anunciándote lo que tú ya ibas a tener, ¿Sí? lo que tú ya ibas a vivir. No es lo chido lo que yo viví, sino todo lo que se estaba preparando para ti, para tu tiempo, Sí, para sí, tu sí. momento. Y entonces cuando yo escuchaba esto y empezaba a entender esto, decía, es cierto, tenemos que dejar de buscar esa parte y dar evidencia de que yo ya lo tengo, de que he nacido de nuevo, de que vive en mí, porque este nacer de nuevo significa que yo morí. Sí. Que ya no estoy yo, que ya no vivo yo. Entonces ahora es Cristo viviendo en mí, expresándose a través de mí, y todo eso se va a notar. No lo puedes esconder, no lo vas a poder ocultar, porque tus actitudes van a cambiar. Van a venir pruebas que te van a golpear, van a venir Así es. aflicciones, van a venir situaciones. Así es. Yo, por ejemplo, en estos días, y lo hemos vivido juntos, llegan mensajes o alguien viene y nos hace algún comentario y ya no me nace, porque antes yo decía, es que me nace decirle y ponérmele al tú por tú, Sí. y ya no es así. O sea, ya no me nace el confrontar de una manera agresiva a las personas o pues fea, ¿no? No sé cómo explicarlo, sino incluso sentir compasión y decir, es que no has Sí, entendido, no, o sea, como tú no totalmente. lo estás viviendo, y yo puedo descansar en Dios y decir, seguiré orando por ti, que sea la revelación y en tu vida. eso es una gran verdad, porque mira, dice aquí en Romanos 8:16. Y como tip, lean todo Romanos 8. Ahí viene gran parte de lo que es vivir la vida en el espíritu y cómo dar evidencias de ese espíritu, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y sabes cuál es el meollo del asunto?
que por mucho tiempo la iglesia y la religión cristiana trató de dar evidencias que 10 minutos, 15 minutos. Este es otro punto por el que también nos... Evidencias ¿cómo? Porque a lo que iba al inicio otra vez, o sea, no todo el que está dentro de una iglesia es nacido nuevo. ¿Por Así qué? es. Porque tratábamos de dar evidencia ay, aquí está el Espíritu Santo. Se está Tremendo. moviendo el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Nos caíamos y nos daba una temblorina y nos revolcábamos, llorábamos, escupíamos, hablábamos en lenguas y Ramamanta canta la gallina y Rambo saca la bazooka y todos esos, ¿no? Terminaba la administración, ¿qué te gusta? Media hora, pon. Por vernos muy santos. Pon media hora o X, ¿no? Y salíamos, ¿y cuál evidencia? O sea... Todavía ni siquiera salías y ya te estabas desgreñando a tu hijo porque se estaba tardando y tú ya tenías hambre. O todavía no se terminaba. Yo me pongo de malas. Y ya estabas hablando de la hermanita, ya estabas, no sé, tantas cosas. Criticando pero yo digo, el de la alabanza que se desafinó. Creemos que la evidencia es eso. Ah, sí. O sea, el el Espíritu Santo tocó tu vida. Espero no estar siendo muy, muy fuerte con esto. No es nuestra intención realmente. Pero creíamos que eso era la evidencia. Así es. El que pasara un pastor y por el simple hecho de ponerte la mano en la frente, había un entrar en ti el Espíritu y te caías, ¿no? Y te caías a veces, yo creo que hasta por pena de decir, ay, jole, o una de dos, o van a decir que yo no soy muy espiritual porque no me caí. O segunda, que el pastor no trae buena unción ahora. Entonces, así es. Pues mejor me caigo un ratillo, ¿no? Pero, o el hablar en lenguas, o tantas cosas, ¿no? Ya para no meternos en esos rollos. Pero realmente te digo, salías de la iglesia, de las 4 paredes que llamamos malamente iglesia, y seguías viviendo una vida tan vacía. Así es. Donde creíamos que esa vida vacía la podíamos arreglar con ir 2 horas a la iglesia un domingo. Porque aparte nos convertíamos, quiero generalizarlo para no decir se convierten, no, o sea, porque te digo que muchos fuimos parte de la estadística, nos convertíamos en cristianos cada 8 días, ¿no? Sí. O sea, y es lo que nosotros hablábamos con los jóvenes y les decíamos, no queremos que sean así. Y ustedes no deberían de ser así, deberían anhelar el crecimiento y la formación de Cristo en su alma, de lo que ya tienen, empezar a alimentarlo. ¿Por qué? Porque ibas nada más cada 8 días y vivías una vida en tu casa, en tu trabajo y otra vida en la iglesia. Entonces, ¿qué pasaba? Y llegan las generaciones al día de hoy, que son las generaciones con las que estamos instruyendo, formando y todo, y son generaciones lastimadas por las iglesias. Porque veían a sus papás los fines de semana ser los más santos, los más visitados por el Espíritu Santo en la congregación, pero ellos tenían otra realidad en casa. Sí. Entonces, ahí hay una fuerte y clara evidencia de que no había un nuevo nacimiento. Y se ve, y eso eleva muchísimo la estadística. Había una gran incongruencia en la iglesia cristiana. Porque predicábamos muchas cosas, pero no las vivíamos. No las vivíamos. O recibíamos mucho alimento, pero ese alimento, o sea, no nos nutría. Era una leche adulterada que realmente no había unos nutrientes que pudiéramos decir, ay, wow, este nutriente yo lo necesitaba para poder estar viviendo mi vida. No,
Y voy otra vez solamente gritábamos, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. y todo eso. Pero salíamos y se nos olvidaba que vivía Cristo. Sí. Se nos olvidaba. Sí, Cristo sí vivía, pero no vivía en mí. Entonces se nos olvidaba todo eso y comenzábamos a seguir viviendo nuestra vida, no la vida para la cual fuimos diseñados a vivir. Por eso es tan importante entender esto de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque vamos a empezar a ver los frutos. Porque cuando damos ese testimonio, es esa evidencia de que en mí está el Espíritu, y si el Espíritu está en mí, yo voy a dar fruto o voy a volver a dar testimonio hacia los que están allá afuera. ¿Y cómo doy eso? La Biblia es clara en Gálatas 5:22, creo, si no mal recuerdo, que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así es. Entonces, digo yo, ¿por qué tratar de estar viviendo todavía en un esfuerzo, en un decir, ay, arrebata aquello, arrebata esto, arrebata aquello, esto, tómalo y decreta que tú tienes esto y declara que tú tienes esto y pacta con Dios para que... Y digo yo, dijera el Junior, pero, ¿y no lo tengo qué? Exacto. O sea, que, ¿sabes? ¿Cómo que lo arrebate? ¿Cómo que lo decrete? A eso quiero ir. Porque esa parte también es bien importante a todos los que nos escuchan. Y ojalá hubieran ido todos al campamento con nosotros para que pudieran entender que es un poco de lo que ahí vimos. Incluso la música es tan importante. La música cristiana, No te hablo ahorita de la música secular. La música que cantamos en las congregaciones o que escuchamos en nuestro día a día, el hecho de canciones que son bien llegadoras, súper tocante a nuestros sentimientos, como, a ver si no entramos también en algún debate, como la canción de yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, esa, y luego la de si tu presencia conmigo no va, y son muchas canciones, o una que está pegando mucho, la de ven, 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 Mesías, ven. Entonces, él ya vino. O sea, ¿por qué seguimos esperando otra venida? Él ya vino, murió por nosotros, resucitó y nos fue impartido. Pero seguimos esperando la venida de nuestro Señor. No, Él ya vino. Ahora nosotros somos testimonio y evidencia de Él en este mundo. Pero si no tenemos cuidado incluso de ese tipo de canciones, no vamos a entender, seguimos mezclando las cosas. Por eso hay que ser sumamente cuidadosos también en esta parte para que nuestro crecimiento no esté mezclado, no nos estanquemos porque no logramos entender. Yo digo unas cosas, me enseñan unas cosas, pero canto otras cosas y sigo jugando entre una y otra verdad. Sí, fíjate, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque con lo que me refiero a tambaleamos entre una y otra verdad por lo que comemos, escuchamos y todo. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no quiere decir que no fue una verdad. No. Era una verdad. Bueno, ahí podremos decir, y me gusta mucho esta frase. Esa que vas a decir, esa. Ya sé cuál vas a decir. Toda verdad
bíblica, porque la Biblia claramente tiene veracidad, o Así sea, es. es algo que es verdad, Verídico. pero toda verdad bíblica no es una verdad presente. Así es. No es algo que esté Que sea aplicando vigente ahorita en mi vida. el día de hoy, Así que es. sea vigente el día de hoy para los hijos de Dios. Así es. Claro, toda verdad bíblica es una verdad, o sea, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente sí es una verdad bíblica. Así es. Entonces, realmente nosotros tendremos, y eso lo hablaremos yo creo después. que en siguientes episodios nos vamos a adentrar más a esto, en las verdades en presentes. en la legalidad del nuevo pacto, Claro. ¿verdad? Porque ya que nos adentremos en esto, vamos a conocer ahora sí realmente de lo que estamos hablando ahorita, o sea, de qué es lo que nos rige el día de hoy como hijos de Dios. Exacto. O sea, porque yo no puedo estar operando bajo un pacto bajo un pacto que estaba diseñado para los judíos. Ay, qué tremendo, eso está muy bueno. O sea, yo no puedo estar operando con un pacto que estaba diseñado para los judíos. Que no era para mí. Que no era para los gentiles. Ahora, no estoy diciendo que y bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que el antiguo pacto haya sido malo No. o no era el bueno o es que ese no era el bueno. No. Ese es el pacto que Dios tenía para la humanidad en ese momento, para los judíos. Y ese pacto cumplió su tiempo. O sea, ese pacto llegó al momento que tenía para terminar. Así es, o sea, llegó a su propósito, a su cumplimiento. Entonces, pero ya no rige para nosotros. No, ya pasó. Ahora tenemos un nuevo pacto que es donde los hijos de Dios, judíos, gentiles. Y también lo dice la Biblia. Y por eso te digo, ese es un tema extenso que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero a lo que decías tú, yo no puedo estar tratando de tomar una verdad que ya no es una verdad presente. Así es. O sea, yo no puedo estar, y me lo tengo que meter a la cabeza en el hecho de decir, yo, Josué, hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo dentro de mí, que es Cristo viviendo en mí, yo no puedo estar viviendo o queriendo vivir como lo hizo Moisés. No. Yo no puedo querer estar dando evidencia como lo hizo Elías. No. Yo no puedo querer estar dando evidencia como lo hizo Noé. Yo no puedo, no. Aquí va lo bonito. La evidencia que yo tengo que estar dando es que el Cristo que vive en mí está madurando. Así y está es. creciendo y está tomando, y aquí va todo el meollo del asunto. Sí, porque leíamos ahorita en 1 de Pedro, dice, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Ahora, hay que saber diferenciar qué salvación nos está hablando aquí, porque aquí nos está hablando de una salvación del alma. Nosotros en el espíritu somos salvos, pero nuestra alma tiene que ser salvada todos los días. ¿De qué? De lo que leíamos en 2 de Corintios 11. ¿Sí? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto ahí? ¿Cuál es el donde las arañas tejen su nido? El punto crucial de esto. Así es, en que yo tengo que salvar. Y no yo, ¿verdad? Por medio de la novedad de vida que tengo de Cristo en mí, que mi alma, y cambiémosle la palabra salvación
por gobierno. ¿Por qué? Porque mi alma tiene que ser gobernada Así es, todos los días por el Cristo que me habita. Porque eso ¿Dónde va va a estar la evidencia de que yo he nacido de nuevo? Donde esa alma que hemos venido hablando desde el episodio 1 hasta el episodio 7, donde esa alma sea gobernada por Cristo en su totalidad. Claro, es un proceso el estar en esa alma creciendo. Aquí mismo esa lo dice, o sea, para que por ella crezca. Sí, claro. Entonces, el detalle de decir, bueno, quiero dar evidencia. La evidencia está en el hecho de decir, oye, yo quiero ser como David. Ahora David tendría que haber puesto la otra mejilla con Goliat. Así es. Porque que David tuvo la determinación, el valor para ir y enfrentar a ese gigante. Y a ese gigante, no, hombre. Y wow, nos animan de una manera tan inmensa que digo yo, bueno, ese gigante que nosotros estamos pasando ha sido vencido por Cristo. Así es. Y en lugar de yo ir y mochar la cabeza, en el momento digo, bueno, aquí está la otra mejilla. ¿Por qué? Porque yo sé que en medio de eso, mi Dios también va a ser glorificado. Porque yo sé que en medio del gobierno de Cristo en mi vida, y lo que Él quiere es que yo haga su voluntad. Y si su voluntad es que yo ponga la otra mejilla, entonces yo voy a confiar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo estoy evidenciando en ese momento la novedad de vida que tengo en mí. Así es. Y wow, la verdad es tremendo entender esta parte de las evidencias. No es tan complicado, pero como te comentaba, es algo nuevo para muchas personas. Nosotros pues tenemos muchos años escuchándola, menos años de los que la escuchamos entendiéndola y muchos menos años viviéndola, ¿verdad? Pero cuando logramos entender esto, dices, todo lo que viví, todo eso que pasé, sí, también me da la experiencia en este momento y más bien me da la evidencia de decir, si hay cambios. Sí. Sí hay realmente cambios porque no importa las situaciones y todo, es el gobierno de Dios en mi vida. ¿Sí? Y puedo descansar en Él y estar confiado y vivir en gozo y todo, y van a venir y yo voy a ponerle otra mejilla y me van a pasar cosas, tribulaciones y todo. Y estamos en Cristo, confiados ahí en esa parte. Así es. Y sobre todo vamos a impactar a las personas que están a nuestro alrededor, porque todas esas situaciones la gente está así como esperando verte. Sí. Está viendo, calculando tus movimientos y todo. Y entonces cuando dejas de responder, la gente también deja de atacar. Así es. Porque ya no está el juego de te hago para que me hagas y luego te vuelvo a hacer. Ya no dejas de pasar por esas situaciones porque a lo mejor la otra parte no ha madurado, pero como tú ya, pues ya. ¿Sí? No hay un problema ahí en ningún asunto, ¿verdad? Ahí está la clave. Entonces, y eso es algo que incluso en lo secular aplica. Sí. ¿Y por qué digo en la secular aplica? Porque nuestra vida tiene que ser la misma en la iglesia como tanto afuera. Entonces, pero me refiero al hecho de decir, hey, tú ya eres maduro. Así es. Exacto. Entonces, si viene un niño y pasa una situación, entonces, ¿tú también eres niño o ya has madurado? Sí. Y eso pasa muchísimo cuando los niños hacen berrinches. Y nosotros lo veíamos con nuestro hijo, el más pequeño. Cuando hace un berrinche,
en alguna situación y alguno de nosotros o de las personas con las que el niño está responde de cierta o cual manera, luego, a ver, meditemos todos. Lo que tú estás haciendo, adulto, también es berrinche. Porque así como el niño quiere que se haga lo que él dice, tú quieres que se haga lo que tú dices. Sí. Entonces, pero en el niño tiene 4. Tú ya estás treintón, por ejemplo, nosotros. Ay, qué feo se escuchó. Tú ya estás en la plena flor de los 30, joven y bello. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si tú ya entendiste, entonces tú deberías instruir al pequeñito en su falta de madurez y decirle, a ver. Sí, y así mostrar, es el asunto. y mostrar, mira, no importa que estés haciendo berrinche, todo va a estar. Mostrar Ya que el se te fruto. pase el berrinche, ya Sí, bueno, platicamos. en conclusión, y para terminar, ya con este episodio, no sé cuánto tiempo llevamos, ya se me qué fue el rápido, tiempo. ya llevamos 1 hora, ¿cómo híjole. así? Sí, apenas vamos en la introducción. Sí, de hecho sí. Yo creo que vamos a tener que extender un poquito este tema y a ver si podemos invitar a alguien. Entonces, en conclusión, la evidencia, yo no la doy por lo que yo pueda hacer o dejar de hacer en la iglesia. No. Yo les decía, ahorita me estoy acordando, yo les decía el miércoles antepasado, deja ver si lo encuentro aquí en mis notas. De hecho, los jóvenes que asistieron al campamento, cuando salieron del campamento, muchos de los que fueron al campa son servidores en la congregación. Entonces, ellos bromeando y todo decían, ¿y cómo vamos a saber que ya entendimos? Y una de las chicas contestó, ¿en que mañana vamos a llegar temprano a la iglesia? Sí. Y yo decía, bueno, vamos avanzando en esta parte porque los servidores comúnmente pues llegan más temprano, ¿verdad? Sí. Y luego después yo me aviento todos los estados de WhatsApp de mis jóvenes de la iglesia. Bueno, yo digo que son míos porque son mis niños, yo los cuido y los amo mucho. Y entonces empiezo a ver que cambia lo que ellos están poniendo, manejando incluso en sus redes sociales, lo que envían en el grupo de WhatsApp que tenemos con ellos, lo que platican, lo que todo, digo, hay evidencia de que están creciendo y están haciendo las cosas de manera diferente. O sea, sí hubo un cambio realmente en ellos y más en la juventud que es tan difícil. Así porque es. tiene tanto arrastre hacia algo fuera del diseño. Claro. Entonces, ¿dónde va a estar la evidencia? No está afuera, no está en lo que yo pueda hacer. Yo ya lo encontré aquí. Yo les decía a la iglesia, Dios no quiere tu servicio. Tremendo. O sea, la evidencia no es el que yo pueda servir en un área. Entonces ya no tengo que hacer nada. La evidencia no está en que yo pueda servir lavando los baños, en la cafetería, acomodando las sillas, en el sonido, en los niños, en la alabanza, predicando. El servicio no está ahí. El servicio no. Tenemos que entender que no es por lo que yo pueda hacer. O sea, no, voy a evidenciar el domingo, que todos me vean. Vuelvo al joven rico, que todos me vean lo que yo he logrado, lo que yo hago. ¿Por qué? Porque el alma busca su diseño. Claro. El alma va a buscar su diseño por donde pueda. El ser aceptada, el figurar, el ser vista, el ser amada, tantas cosas. Busca su diseño. Así es. Entonces, incluso en la iglesia ella puede caer en un buscar su diseño malamente, pero Dios no quiere de mí un servicio.
Dios quiere de mí que yo haga su voluntad. Dios quiere de mí obediencia. Dios quiere de mí que yo viva la vida que Él diseñó para mí. Ahora, si yo hago su voluntad, si yo vivo en obediencia, si yo estoy en el diseño que Dios creó para mí, la evidencia que va a ser el servicio. El decir, yo quiero servir en mi iglesia local, incluso yo quiero servir en alguna área, yo quiero servir afuera, yo quiero servir aquí, allá, pero bajo un diseño, bajo una voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la evidencia no está lo que yo puedo hacer afuera, sino que la evidencia está ¿en dónde? A través de la expresión por medio de nuestra alma del fruto. Así es. ¿Del fruto de quién? Del Espíritu que está en nosotros. Eso es. ¿Cuál es la evidencia? Cristo manifestándose y expresándose todos los días donde quiera que vamos hacia todos. Por eso, y eso es otro tema para otro episodio, por eso el propósito eterno, por eso el eterno propósito de Dios es el deseo del Padre de darse a conocer a través de su Hijo para que Él sea el todo en todos. Así es. Esa es la verdadera evidencia. Ese es parte de nuestro diseño, ¿no? Así que es. podamos evidenciar esto, este nuevo nacimiento, esta novedad de vida, que al final de cuentas todo se centra en Cristo. Sí. Él es todo. Así es. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio y ya nos pasamos de la hora que de la hora que tenemos contratada con la pastora Emma para que es la productora del estos últimos capítulos. De los últimos capítulos del podcast. Pero bueno, híjole, yo creo que lo que la iglesia debería estar preocupándose el día de hoy es por dar evidencia. Claro. Es por evidenciar la vida que está dentro de nosotros, no para evidenciar otras cosas, no para evidenciar. No para evidenciar al hermanito. No, exactamente, pero no para sentirse los espiritualoides o los místicos, y no, para evidenciar la vida que nos habita en paz, en amor, en gozo, en bondad, en un disfrute, en fe, en todos el fruto del Espíritu. ¿Dónde se va a notar mi evidencia? En el diario vivir, empezando por mi familia. Claro. Ahí se va a notar. Ahí se va a notar. Y bueno, creo que hemos llegado al fin de este episodio, ¿verdad? Ya llegamos. Muy triste, pero bueno. Así es. ¿Algo que quieras decir ya para terminar o? No, yo creo que todo quedó sumamente bien concluido. Si tienen alguna duda, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto podemos responderles, podemos atenderles, aclarar las dudas que estos capítulos generen. Estamos para servir a Dios y poder ser el instrumento que Él quiere para edificar tu vida, familia. Y bueno, entonces nos veremos en el próximo episodio, ¿verdad? El próximo viernes. Así que bueno, recuerda que bendecido ya eres. Hasta luego. Listo. Está durmiendo. Hermana Emma. Te digo que te levantes temprano. Pero es que te vas con los padres. No. Y él está. ¡Listo! ¡Listo!